¿De acuerdo? Bueno, entonces la sesión de hoy lo que correspondía era la continuación de nuestro análisis interno y externo. Bueno, que les voy a decir una cosa. Esto va de la mano con lo que les mencionaba hace un momentito, que aunque no era parte de nuestra clase, va de la mano. Les voy a decir por qué. Para que nosotros podamos desarrollar un plan de marketing, para que nosotros podamos desarrollar cualquier propuesta mercadológica, ¿sí? No solo analizamos a lo que es la empresa como tal, digamos, a lo que vienen siendo sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Recuerden que el análisis interno de una empresa, de una marca, pues es todas estas fortalezas, debilidades que detectamos, ¿no? Las fortalezas pueden ser desde el tipo de maquinaria, su personal, ¿no? Pero las debilidades pueden ser lo caro que es el mantenimiento de la máquina, la poca motivación a lo mejor de mis colaboradores, de mis empleados, ¿no? Y lo que vienen siendo oportunidades y amenazas los vamos a encontrar en el exterior, ya sea con el público en general que todavía no nos conoce, bajo los factores a lo mejor que me puedan llegar a limitar, ¿sí? Y la competencia, ¿no? Como les mencionaba la clase pasada, hay libros en donde dicen que analizar a la competencia forma parte, ¿no?, de lo que es el análisis interno. Pero recordemos que el análisis interno tiene que ver con todo lo que nosotros podemos controlar como compañía y todo lo externo no está en nuestras manos, no lo podemos controlar. La competencia, realmente lo que hagan, las decisiones que tomen, pues no son de nuestra competencia. Nosotros no podemos manipular, ¿no?, controlar lo que ellos hacen. Por lo tanto, a la práctica en la mercadotecnia, el análisis de la competencia es totalmente externo, se tiene que ver de forma externa, ¿de acuerdo? Como comentaba hace un ratito, ¿no?, la publicidad. Simplemente la publicidad que ellos generen, que ellos transmiten, que ellos difunden, nosotros no hay otra forma de saber cómo lo hacen hasta que no entras en contacto, ¿sí?, con lo que viene siendo los consumidores, con el acervo que encuentras, ¿no?, ya sea en redes sociales, ya sea en medios de comunicación, pero directamente en su compañía no puedes controlar nada, no puedes entrar en contacto con sus archivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto al análisis interno y externo, pues encontramos digamos, estos 4 factores que están divididos, ¿no?, en 2. Pero el análisis FODA no es suficiente para que nosotros podamos posteriormente generar estrategias mercadológicas. No son suficientes. Necesitamos nosotros hacer un análisis de la situación actual en la que se va a enfrentar o nos vamos a enfrentar como emprendedores o en la que se va a enfrentar nuestro producto o servicio. Existe este otro análisis que en un principio solo se llamaba PEST, en donde solo contemplaba hasta lo que son aspectos tecnológicos, ¿no? El análisis PESTEL es una herramienta que nos ayuda a conocer de una forma más precisa y más completa lo que es el entorno externo, o como se le conoce también como el entorno macroeconómico de una empresa, es decir, todos los factores que están fuera de su alcance, fuera de su control y que pueden, digamos, ciertos factores pueden beneficiarle a una empresa como también pueden provocarle algunas limitaciones, ¿no? El análisis PESTEL sirve para cualquier tipo de plan estratégico, ¿no? Como puede ser el plan de una empresa, un plan de negocios, un plan de marketing, un plan financiero, ¿sí?, un plan de expansión de una empresa, un plan de franquicia, ¿sí?, un plan de reestructuración empresarial. O sea, el análisis PESTEL sirve para cualquier tipo de plan empresarial y que, lo que nos va a dar es el enfoque o nos va a ayudar a saber qué está pasando, cuál es la situación actual con la que nosotros nos estamos enfrentando
pero pensando en todo lo que es el entorno externo, ¿no? Los factores de análisis, pues son factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Sí? Como les decía, hace mucho tiempo solo se contemplaba hasta aspectos tecnológicos. Actualmente ya los factores ecológicos son demasiado importantes ya para lo que son las empresas, porque si en determinado momento una empresa no está siendo socialmente responsable, ¿no? No está dándose cuenta que a lo mejor la producción de su producto está teniendo un impacto ambiental, pues esto puede repercutir en la percepción que tengan las personas con respecto a su marca, con respecto a lo que es, vamos, el tipo de productos que ofrecen, ¿no? Aquí puede decidir en determinado momento los consumidores retirarse, ¿no? Del consumo de ese producto, servicio o marca por el hecho de que no están siendo socialmente responsables. Y de igual manera, los aspectos legales, ¿sí? Van de la mano con los factores políticos, ¿sí? Pero en sí, los factores políticos tienen que ver más que nada con el tipo de gobierno con el que nosotros vamos a tratar, que bien pueden ser nuestros aliados, como bien pueden ser nuestros enemigos, por así decirlo, ¿no? Esto quiere decir que la situación política, es decir, la situación de gobierno, ya sea de una región en específica, de un estado, de la nación en general, ¿sí? Va a poder poner en riesgo, puede llegar a poner en riesgo sus decisiones a nuestra empresa. Un ejemplo, hace poco, hace unas, ¿qué serán? 2 semanas, 3, el gobierno federal, ¿no? El gobierno de México, lanzó una iniciativa no solo para prohibir la venta de comida chatarra a menores, sí que se empezó a aceptar en algunos estados, sino que la iniciativa que se lanzó, sí, a la Cámara de Senadores y Diputados fue de que se prohibiera en todo México la venta general de productos chatarra. Esto incluía, por ejemplo, a empresas como Burger King, McDonald's, Sabritas, le pasaba a dar en la torre a Bimbo, Coca, Pepsi, y cuando hablamos de Pepsi, hablamos de empresas como Burger King, ¿no? Que ya había yo mencionado, Domino's Pizza, ¿sí? Imagínense, ¿no? O sea, al prohibir en general la comida chatarra, implicaba que a ti como empresa, como marca, pues te ibas a ir a la quiebra en ese país, tenías que retirarte, ¿sí? Esto implica bajas, grandes pérdidas, implica desempleos, porque imagínense simplemente en las tienditas las pérdidas que hubiera habido si se hubiera autorizado esta iniciativa, nomás en las tienditas. Ahora imaginen la cantidad de empleos que se perderían al cerrar todas estas compañías de forma general en el país. Sí, la iniciativa se lanzó para que se comenzara a aceptar en algunos estados, pero finalmente para estas fechas, en 2021, no quedara ninguna empresa de comida chatarra. Finalmente, la Cámara de Diputados y Senadores dijo no. Definitivamente no, por el impacto que podía tener simplemente a nivel empresarial. Ya ni pensemos socioeconómico, ¿no? Entonces, la iniciativa se dijo no, incluso ya se retiró la iniciativa de prohibir la venta de comida chatarra a menores, ya se retiró, con el propósito de que las empresas se comprometieran a generar programas de activación física, reducir productos, sacar cuadros nutrimentales más grandes, ofrecer cursos de nutrición para padres, etcétera, ¿no? Era algo más viable. Pero como decisiones como esta, que está tratando de imponer un gobierno, puede afectarte, como también algunas iniciativas te pueden beneficiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos los factores políticos, nos referimos a esto,
a analizar en ese momento qué está pasando con nuestro gobierno y de qué manera puede beneficiar, cómo puede perjudicar a la empresa, ¿no? Como les decía, el gobierno puede bien ser un aliado clave dentro de una empresa, como también puede ser su peor enemigo, ¿no? ¿Cómo puede ser nuestro aliado cuando hay, por ejemplo, programas, ¿no?, de financiamiento para pequeñas empresas, cuando hay apoyos para exportación, ¿no? Ahí es cuando es nuestro aliado. Los factores económicos, ¿no? Lo que nosotros vamos a analizar son cuestiones, por ejemplo, si está habiendo desempleo, ¿no? Está habiendo algún tipo de crisis económica, como por ejemplo ahorita con la contingencia, cuántas personas, ¿no?, tuvieron que cerrar empresas, pequeños negocios, cuántas personas se quedaron sin empleo, porque esto también nos ayuda a saber cuántas personas están dispuestas a gastar y cuántas no, aunque déjenme decirles, pese al impacto económico que esta pandemia tuvo en México, la gente no ha dejado de gastar, y estamos hablando de que no ha dejado de gastar en cosas obsoletas. Se supone que debería uno de ahorrar para cosas necesarias, y sin embargo empresas como Amazon, Mercado Libre, ¿sí?, las ventas les aumentaron hasta 3 veces, ¿sí? Y comprando artículos no de primera necesidad, o por ejemplo, computadoras para clases en línea, telefonía celular, no. Las ventas aumentaron en productos como ropa, zapatos, artículos para entretenimiento, juguetes, artículos coleccionables, artículos para el hogar, o sea, cosas que si bien quizás las requieras, otras definitivamente no. Nadie estuvo pensando en voy a hacerme una alacena sin determinado momento, ¿no? O sea, llenar bien mi alacena para que en determinado momento, pues, si ya no tengo trabajo, no falte qué comer. Muchas personas no pensaron en eso. En un primer principio, sí, en el papel higiénico, las compras de pánico del papel higiénico tuvieron su porqué. Sin embargo, en otros aspectos, no. Sí, es curioso. Entonces, cuando nosotros analizamos los aspectos económicos, tenemos que ver esto, ¿no? Si hay desempleo, si hay fluidez, ¿no? Hay fluidez económica, el tipo de cambio que se está llevando en ese momento, porque el análisis PESTEL no es un análisis a largo plazo, sino es análisis de la situación de ese momento. Es decir, el análisis tiene como fecha de caducidad o su información, ¿no? La información obtenida tiene una fecha de caducidad de aproximadamente unos 3 meses más o menos. O sea, pasados esos 3 meses, ya la información pudo haber cambiado y necesitamos nosotros ya sea corroborarla o volverla a analizar, ¿no? Entonces, los aspectos económicos tienen que ser qué está pasando en ese momento, ¿no? En cuánto está el dólar, por ejemplo, o el cambio de moneda en general, ¿no? Con las monedas que nosotros hacemos negocios, e incluso en cuánto está la gasolina, por ejemplo, si hay fluidez económica en el rubro en el que yo me encuentro, como les decía, el desempleo, si determinados negocios se están llevando más en línea que en lo que es establecimiento, en fin, ¿no? Todos los aspectos que tienen que ver con los negocios. Los aspectos socioculturales, en este caso, pues nosotros vamos a analizar qué está pasando con las personas. Es decir, si está existiendo algún tipo de moda nueva, ¿no? Alguna tendencia que tenga que ver también con mi negocio en sí, ¿de acuerdo? O que me pueda beneficiar a mí como negocio, ¿no? El hecho de que de repente llegara a México esta ola de hipsters, ¿no? La moda hipster, no solo es cómo se visten, sino el estilo de vida que llevan de comer todo orgánico, todo natural, ¿no? Que es entre comillas, ¿no? Porque también se utilizan determinado tipo de productos que conllevan a la mejora, a la erosión ecológica,
pero el hecho de que ellos quieran comer todo natural, orgánico, artesanal, fueron oportunidades de negocio que comenzaban a surgir a raíz de esta moda que llegó a México, por ejemplo, ¿no? Aspectos también en cuanto a lo que vienen siendo creencias, ¿no? Ideologías, ¿no? Dentro de estas mismas, digamos, dentro de esta misma línea, ¿no? De creencias, ideologías, ¿no? Religiones, podemos nosotros encontrar que también comienzan a haber algunas tendencias y nosotros podemos bien aprovecharlas como también pueden implicar un problema para nosotros, ¿no? No recuerdo ahorita en qué estado pasó que un grupo radical religioso, ¿no? Católico comenzó a ir a vandalizar tiendas de lencería porque incitaban, ¿no? Incitaban al pecado, decían, ¿no? Entonces, de repente, el hecho de que comiencen a surgir este tipo de grupos no radicales, pues te puede pegar durísimo a la mejor como negocio, ¿no? En otros aspectos, el hecho de que a la mejor alguna festividad religiosa esté como que poniéndose en tendencia, la puedes aprovechar. Digámoslo así, la Navidad, por ejemplo, muchos de ustedes la festejan, no me digan que no, aunque realmente no la festejan de la forma correcta, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que no la festejamos de forma correcta? Porque en sí la Navidad debería de festejarse igual que la Semana Santa. Y nadie hace ayunos, no se ponen a rezar en las mañanas, ¿verdad? No somos humildes, al contrario, hay mucho ostento y derroche en la época, ¿no? Si yo les pregunto por qué ponen pino de Navidad, de seguro muchos no tienen ni idea. ¿Alguien me puede decir por qué ponemos pino de Navidad? ¿Nadie? De 30 y tantos nadie sabe por Porque qué se ve ponemos. bonito. Porque se ve bonito. Para los regalos. Tiene un propósito. Y ni si, el propósito no tiene nada que ver con la religión en general, nada que ver con la religión cristiana, ¿no? Ni sus variantes. Muchos le ¿Alguien ponen más? el nacimiento de Dios. El nacimiento sí es parte, ¿no? Sobre todo de la religión católica, ¿no? Pero, ¿y el pino? Para que Santa me entregue mis regalos. Para que Santa, ¿no? Y Santa ni siquiera es norteamericano, ¿no? San Nicolás. No, pues miren, el pino de Navidad surgió con los vikingos. El pino ni siquiera se llama pino de Navidad, es el árbol del solsticio de invierno. En realidad es así, es con el nombre que se le debe de conocer. El árbol de solsticio de invierno, ¿sí? El árbol era un símbolo, ¿no? O una ofrenda que se le hacía a los dioses nórdicos para recibir el invierno y pedirle a los dioses que fueran indulgentes con ellos para que el frío, ¿no? Las tormentas de nieve, pues pudieran resistirlas en esos meses. Entonces, cuando empezaba a llegar septiembre, octubre, cosechaban, ¿no? Ahora sí que recolectaban sus últimas cosechas, que normalmente eran manzanas, calabazas, trigo, ¿no? Guardaban a su ganado, es decir, sus ovejitas, ¿sí? Iban al bosque, cortaban el árbol más alto, el pino más alto, se ponía en medio de la aldea, se decoraba con manzanas, espigas de trigo y velas, ¿no? Velas de la época, imagínense, del mismo cebo de los borreguitos, hacían sus velas, le echaban cera a las ramas del pino, las pegaban y hacían un ritual, ¿no? Los druidas, lo que vendrían siendo los hechiceros nórdicos, ¿sí? Para pedirle a los dioses, ¿no? Que fueran buenos con ellos en el invierno, resistieran el invierno, ¿no? Y después de esta festividad, cuando empezaban las primeras nevadas, la gente se encerraba en sus casas. Si han visto la película de Corazón Valiente, van a ver, ¿no? Cómo eran más o menos las casitas
de aquella época, se metían a sus casitas y cómo medían el tiempo, cómo medían el invierno a través de lo que nosotros conocemos como la corona de Adviento, ¿no? Estas coronas se hacían con ramas de pino, se decoraban con frutos rojos, ¿sí? Se le ponían 5 velas y cada vela se ubicaba según los picos de una estrella. Abajo de la corona de Adviento se colocaba una estrella de 5 picos y en cada pico pues se ubicaba una velita, ¿no? Esas 5 velas, ¿sí? Tenían que durar todo el invierno, es decir, hasta que comenzaba el deshielo, ¿sí? Si se te acababan las velitas y seguía habiendo nieve, quería decir que el invierno se había extendido y esto implicaba un problema, porque tú tenías la comida contada, o sea, el agua, todo, ¿no? Entonces, si al acabar la 5ª vela tú te asomabas y ya comenzaba a hacer deshielo, quería decir que ya la primavera estaba llegando y ya la gente podía comenzar a salir y emprender, ¿no?, las actividades de las nuevas cosechas. Cuando comenzó a haber cristianización, estamos hablando ya de las cruzadas, por ejemplo, ¿sí? Pues lo que hicieron, ¿no?, los grupos cristianos fue permitirles conservar algunas costumbres a estas personas, pero adaptándolas a lo que vino siendo lo que es el cristianismo, ¿no? Con una ideología ya cristiana, ¿no? Porque realmente el cumpleaños de Jesús no aplica en invierno, ¿no? Es como más entre febrero y junio, ¿no? La fecha precisa, pero pues cuando se hicieron ajustes de calendario, colocaron el nacimiento en la época invernal y con el propósito de que este tipo de culturas también conservaran sus tradiciones, pero la vieran ya con un enfoque cristiano, ¿sí? ¿Qué serían? Los años más o menos 1600, entre 1500, 1600, se adoptó la costumbre del pino de Navidad en casi toda Europa, ¿no? Casi todos los reyes, y de ahí pues se empezó a hacer costumbre en toda Europa, y obviamente al llegar aquí la colonización, pues se trajeron este tipo de costumbre también para lo que es América, pero realmente hay quien dice es que el pino es gringo. Mentira, el pino, la costumbre del pino de Navidad no es norteamericana, ni siquiera San Nicolás, acá decían Santa Claus, San Nicolás, es de origen, vamos, entre Rumania, ¿no? Entre lo que es Rumania, todos los Países Bajos, más o menos de esos lugares es San Nicolás, una persona que ayudaba, ¿no? Digamos, era un hombre rico que ayudaba a las personas más desafortunadas en lo que era el invierno y solía dejarle juguetes a los niños, ¿no? Se murió en un invierno dejando las cosas y la gente seguía recibiendo, ¿no?, estos obsequios. Entonces lo volvieron santo, San Nicolás de Bari, y no sé si algunos de los compañeros aquí en clase sepa que San Nicolás de Bari, nosotros tenemos el cuerpo en la ciudad de Puebla. Aquí se encuentra el cuerpo de ese santo en la catedral de la ciudad de Puebla, ¿no? Los de Poza, los de Coatza, los de Veracruz, cuando tengan oportunidad de venir, visiten la catedral y ahí se encuentran los restos de San Nicolás de Bari. En una de esas, ahora sí que viajes que tienen los santos, ¿no? Se quedó aquí, ya no lo reclamaron, y aquí se quedó el auténtico Santa Claus. ¿Cómo ven? Este tipo de cuestiones no las sabemos culturalmente, muchos de nosotros consumimos sin saber qué onda, y son cuestiones que surgieron a partir de la religión, se vuelven tendencias, se vuelven oportunidades de negocio, ¿no? Actualmente el pino ya lo ponen hasta los judíos. Fíjense, los judíos ponen su pino es pino blanco con decoraciones azules. Los japoneses, que ni siquiera pertenecen al cristianismo, también ponen sus pinos, ¿no? Pero esto pues es forma de adaptar algunas cuestiones religiosas, incluso de otras, para que nosotros podamos aprovecharlas, ¿no? Como negocio. Y como les decía, nuevas tendencias
ya sea en hábitos, costumbres, incluso lo que es la ropa, ¿no? Todo este tipo de cosas en el momento nos interesan mucho porque bien pueden ser una moda como también pueden ser un problema, ¿no? Aspectos tecnológicos. Aquí necesitamos analizar si está habiendo algún tipo de innovación. Cuando hablamos de tecnología, no pensemos en aparatos eléctricos, ¿no? O en herramientas. Pensemos también que dentro de lo tecnológico es innovar en algún proceso de producción, algún proceso administrativo, en la creación, por ejemplo, de algún nuevo software, ¿sí? En algún tipo de tendencia, ¿no? En prestar un servicio. Entonces, en este tipo de aspectos también los analizamos para que nosotros podamos ir actualizándonos, ir evolucionando como empresa. Los aspectos ecológicos, aquí tenemos que saber, por ejemplo, desde aspectos que estén afectando a mi región, a mi estado, a mi país, ecológicamente hablando, todo el tipo de responsabilidades con las que yo me voy a tener que involucrar en el aspecto ecológico, sí, que puedan afectar a mediano y largo plazo. Yo tengo que irlas abordando, digamos, de forma preventiva para evitar, ¿no?, que haya un impacto a mediano y largo plazo y que después la gente me perciba como una empresa de lo peor, ¿no? Entonces, sí, como por ejemplo lo que hizo Coca con las botellas, ¿no? Se dieron cuenta que los desechos de PET en su mayoría correspondían a botellas de la marca Coca-Cola. Entonces a Coca-Cola en determinado momento se le multó por esta razón y ahora tiene una campaña en donde te dice lo que hacen ellos con sus botellas, le pagan, por decirlo así, a personas, a pepenadores, que les ayuden a recuperar sus botellas, esto incluso en las playas, para que ellos puedan procesar, ¿no?, hagan el reciclaje del plástico PET. No solo generan botellas nuevas, sino que ahora del plástico PET se genera también una fibra con la que se hace una tela mejor conocido como microfibra. La microfibra, nosotros la conocemos como una tela muy famosa llamada polar, ¿sí? Pero el polar sale del plástico PET, ¿no? Entonces, el proceso de reciclaje tiene diferentes niveles y llega un momento en que ya no haces botellas, sino que ya haces otro tipo de fibras, ¿no?, con este plástico, y Coca, ¿no?, es lo que está haciendo. Ahora sus botellitas dice, reutilízame, ¿no? Y ya tiene otro mensaje que también dice, nos vemos pronto, ¿no? Haciendo referencia a que la botella va a ser reciclada, ¿no? En este tipo de casos necesitamos saber cómo nos vemos ecológicamente hablando, ¿no? Es decir, si somos los buenos, somos los malos, y también diferentes cuestiones que quizás nosotros estemos ignorando y que hace falta reforzar también, ¿no? En los aspectos legales, en este caso, necesito saber si, digamos, si hay nuevas leyes, si ha habido modificación en otras leyes, para que yo también como empresa, como marca, no esté incurriendo en alguna falta y no me he dado cuenta de ello, ¿no? En este aspecto, pues sí es importante hacer un análisis un poquito más, ¿cómo les diré?, un poquito más exhaustivo, un poquito más preciso, ¿no? Digamos, cuando hay modificaciones en algunas leyes, como empresa te pueden dar en la torre y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Ejemplo de esto es que actualmente hay una ley que prohíbe el uso de mascotas animadas en productos alimenticios. Entonces, empresas como Bimbo, ¿no?, empresas como Kellogg's, se ven sumamente afectadas porque tienen ellos personajes animados que representan a su marca, pero ahorita en México está prohibido. Se les dio un plazo de tiempo, una prórroga, para que ellos fueran retirando sus empaques con los personajes y que la publicidad que ya tenían planeada y pagada, pues se estuviera emitiendo hasta cumplir el plazo y retiraran a su mascota de todo este tipo de contenido, ¿no? Entonces, es importante
que si nosotros detectamos que hay nuevas leyes o cambios en las mismas, las analicemos y podamos nosotros medir, determinar qué impacto puede haber, ¿no?, en nuestro proceso. Incluso necesitamos analizar leyes que se relacionan con los factores anteriores, como algunas decisiones políticas, ¿no? Nuevas leyes económicas, algún tipo de leyes que tengan que limitar el comportamiento o actitudes socioculturalmente hablando, o, por ejemplo, estas nuevas leyes que tienen que ver con la difusión en cuanto a cigarros, por ejemplo, ¿no? Se supone que estas nuevas leyes de prohibir la difusión de las marcas de cigarro, no hacer publicidad de marcas de cigarro, pues iba a tener un impacto social para que disminuyera el consumo. Sí hubo un impacto, pero no el que el gobierno esperaba, ¿no? Algunas nuevas leyes en aspectos tecnológicos, algunas limitaciones. Aquí en México todavía no tenemos leyes que limitan algunas cosas, por ejemplo, en medios digitales, en lo que es Internet. En algunos otros países, como en Italia, ya existen muchas leyes que limitan a las empresas para poder comercializar lo que es sus productos en línea o entrar en contacto con la gente. Por ejemplo, hacer emailing, que es entrar en contacto con tus consumidores por medio del correo electrónico, en Italia no se puede. Ya está prohibido porque esto se consideraba acoso. O como por ejemplo las llamadas, ¿no?, de telemarketing, en Italia también ya están prohibidas porque se consideran acoso, ¿no? Entonces, este tipo de leyes, pues sí es importante, ¿no? Leyes de protección ecológica o de protección animal también. Si nosotros, por ejemplo, usamos en nuestra publicidad a un perrito, como lo hacía Pétalo, nos podemos ahora ver en un problema. Ahorita Pétalo, si se dan cuenta, ya no saca al perrito. Ya no lo saca. ¿Por qué? Porque se consideraba maltrato animal, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, analizar este tipo de factores legales, porque pues si nosotros incurrimos en alguna falta, podemos nosotros meternos en un problema, nos pueden multar y no podemos decir que lo desconocíamos. Entonces, es recomendable, como les decía, antes de generar cualquier estrategia mercadológica enfocada ya sea en posicionar producto, ya sea para generar publicidad, promoción, ¿sí? Necesitamos hacer un análisis previo. Cuando estamos emprendiendo, lo recomendable es hacer este análisis para que nosotros, antes de lanzar al mercado, antes de lanzar a la venta nuestro producto, sepamos exactamente qué está pasando fuera para que nosotros podamos ofrecerlo de la forma más idónea y correcta, ¿no? Bien, chicos, pues hasta aquí llega nuestra sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguros que no? Maestra. ¿Qué pasó? Dime. No, profe. ¿No? ¿Seguros que no? Se quedaron impactados con lo del pino de Navidad, se me hace, ¿no? Ahora ya no lo van a ver igual, cuando lo pongan, van a decir, de plástico no conviene, tiene que ser natural. Lo ideal sería que fuera natural, ¿no? Y que le colocáramos manzanas. Ahora saben por qué las esferas tienen que ser rojas, ¿no? Y las luces blancas, ¿no? Es bonito, ¿no?, conocer este tipo de cuestiones, es simpático, ¿no? Como cuando relacionas el Día de Muertos con Halloween, coinciden en fechas, el propósito es casi el mismo y son dos culturas que los divide el mar, ¿no? Los egipcios, sus festejos de el inframundo eran en las mismas fechas, exactamente en la misma temporada. Es curioso, ¿no? Y es bonito saberlo. Y como empresa, este tipo de factores los utilizas para ti, ¿no? Como lo que es celebrar el Día de San Valentín también tiene un propósito especial, aunque muy trágico en realidad, ¿no? Bueno, chicos, no olviden revisar su material en EVA. Ahorita pues nos conectamos aquí a EVA debido a la confusión que hubo o que yo tuve. Pues bueno, ya no les saqué la presentación oficial, pero en un momentito la presentación de PowerPoint pues la estarían teniendo
en la plataforma como material complementario, ¿no? No olviden revisar su actividad 6, su lectura y no olviden realizar su valoración. Recuerden que tienen 24 horas para realizarla, ¿de acuerdo? Si van surgiendo dudas, requieren apoyo con sus actividades, escríbanme con toda confianza. A lo mejor me dicen, Miss, tenemos dudas, sí estamos bien en lo que pusimos, y yo lo checo, les voy haciendo retroalimentación también, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, entonces, ¿seguros que no hay ninguna duda? ¿No? Pues, Maestra, me tocó hacer algo. ¿Cuál era la tarea? Perdón, es que me desactivé tantito. La actividad de esta semana, pues, es el desarrollo de su PESTEL precisamente, ¿de acuerdo? Basado en lo que es su idea de negocio, ¿de acuerdo? Ahí les pongo de sugerencia un par de plataformas que ya tiene plantillas y ustedes pueden armarlo ahí y se ven padres, ¿no? O bien pueden hacerlo en el programa que ustedes pues acomoden mejor, ¿no? La forma en la que ustedes se acomoden mejor. ¿De acuerdo? Van a Gracias. darse cuenta que les estoy poniendo aquí fecha de entrega y el periodo de tiempo, porque el fin de semana hubo confusión de que yo programé las actividades, digamos, permitir entregas desde la fecha de clase y el domingo era como la fecha oficial que detectaba Eva, ¿no? Desde el minuto 1 hasta las 23:55 horas. Ahí hubo como un poquito de confusión, estrés para algunos, pero el periodo de tiempo para entregar es desde el día que tenemos clase hasta el domingo antes de medianoche, ¿de acuerdo? No se espanten si el domingo les marca retraso. Mientras ustedes puedan subir archivos, el retraso que marque es lo de menos. Ese no me interesa a mí, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el archivo se pueda subir, ustedes ya están del otro lado, ¿de acuerdo? Si la actividad la tienen antes, la pueden subir antes sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, para poderles confirmar si vamos a tener sesión la siguiente semana o no, ya sería que entraran a lo que es semana 4, de preferencia el domingo, para que chequen más que nada la actividad de entregar de parcial y la comiencen a realizar, y también estarían encontrando el mensaje que confirma si tenemos sesión o no, ¿de acuerdo? Y ahorita a los de Cuatza que tuvieron problemas para no, era Poza Rica, ¿verdad? A los de Poza que tuvieron problemas para enviar sus trabajos. Ahorita platico con el Cordi y ya en un momentito más les estaría apareciendo ahí la confirmación de si lo tienen que subir por Eva o me lo hacen llegar por correo. ¿De acuerdo? Pues bueno, chicos, maestra, ¿qué pasó? la Dime. actividad con la que nos va a evaluar el parcial apenas la va a subir, ¿no? Sí, se sube, la voy a subir el fin de semana. ¿De acuerdo? Okay. Es decir, la estaría yo subiendo el sábado para que el domingo ya la tengan disponible y comiencen a trabajarlo con calma. Que realmente es armar la primer parte de lo que vendría siendo su plan de marketing, ¿no? Y gran parte de la información ya la estuvieron trabajando. Ya nada más es darle estructura, ¿de acuerdo? Yo no hago examen escrito, así que por esa parte no se preocupen, ¿de acuerdo? Bien, chicos, pues los estoy viendo, ya sea Profa, monitoreando. ¿Qué pasó? tengo una duda. Dime. Aquí dice que es por equipos. ¿Cómo organizaron los equipos? Los equipos, Ah, bueno, sí. los organizaron desde la actividad 1, se organizaron entre compañeros, principalmente, bueno, ustedes mejor que nadie se conocen. Los equipos podían ser desde una persona que decidiera trabajar de forma individual hasta máximo 8 personas. ¿De acuerdo? Entonces yo ya lo dejé a criterio de ustedes cómo se organizaban los equipos. Si hay alguien que no tiene equipo desde un principio, pues entonces continúe trabajando de forma individual, ¿no? No pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No, chicos? Pues bueno,
Espero que todos hayan registrado su asistencia en el chat. Si alguien se lo olvidó y no lo ha hecho, hágalo antes de salir y nos estaríamos viendo o bien los estaría yo monitoreando la siguiente semana. ¿De acuerdo? De cualquier forma estamos en contacto a través del correo, no se les olvide. ¿De acuerdo? Pasen bonito día, chicos. Hasta luego. Gracias, igualmente. Igualmente, mis gracias. Igualmente, profe. Buen día. Hasta luego.